Bienvenidos de nuevo a su canal de matemática Profe 100. Vamos a trabajar en esta oportunidad con el despeje de ecuaciones cuando en la ecuación encontramos un coeficiente fraccionario. Vamos a desarrollar un ejercicio para aplicar el despeje de ecuaciones, pero antes es conveniente presentar rápidamente algunos conceptos básicos que son necesarios para poder entender cómo funciona ese procedimiento de despeje de ecuaciones. Si ustedes han visto este punto de los conceptos básicos en algún otro video publicado en este canal y lo dominan, pueden ir directamente al ejercicio. Pero si no lo han visto, les recomiendo que se tomen unos 4 minuticos y lo vean. Comenzaremos esta breve explicación diciendo lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo del despeje de ecuaciones? El objetivo del despeje de ecuaciones es encontrar el valor de la variable o las variables que se encuentran en esa ecuación. Para encontrar ese valor es necesario entender que los distintos términos que conforman una ecuación tienen movimientos distintos. Hacemos una similitud de los términos de la ecuación con el ajedrez. Las piezas del ajedrez tienen movimientos específicos. Los términos de una ecuación tienen movimientos específicos. Y eso es lo que vamos a ver acá rápidamente. Cuando los términos se relacionan a través del signo más o menos, estos términos se conocen como términos horizontales y los vamos a pintar de azul para identificarlos y para diferenciarlos de este término que se conoce como término compuesto y que también tiene un movimiento determinado. El movimiento de los términos horizontales es un movimiento horizontal, como su nombre lo indica. El movimiento de los términos compuestos es un movimiento más complejo. Ese término se puede mover en sentido horizontal o se puede mover también en sentido diagonal. Con respecto al término compuesto, este término también puede ser una fracción. Lo importante es saber que al relacionarse dos términos a través de la división, se genera un solo término compuesto que tiene el mismo comportamiento que acabamos de señalar. Él puede moverse en sentido horizontal y también en sentido diagonal. Es muy importante, es fundamental que ustedes comprendan lo siguiente. Los términos, todos los términos están compuestos por factores. Y así lo vamos a ver. ¿Y qué son los factores? Son elementos que se multiplican entre sí. Si estos factores están multiplicando, van a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. Y si estos factores están dividiendo, van a pasar multiplicando. Debemos tener cuidado con el movimiento de estos factores cuando están relacionados de esta manera, porque el movimiento horizontal es de todo el término, no de cada uno de ellos en particular. Muchos estudiantes hacen lo siguiente, y si esto sucede, si hacen esto, seguro que tienen un jaque mate, pierden la partida. El movimiento, como les acabo de indicar, es de todo el término, y él se movería de esta manera. Si lo hacemos así, seguramente ganaremos el juego. Bien, con esta explicación ya puedo decirles que tenemos tres piezas del ajedrez que se parecen al movimiento de los términos. Si queremos mover cualquiera de los factores del denominador, por ejemplo, podemos mover la x, podemos mover el término numérico, el 3, o podemos mover todo el término. Vamos a hacerlo así, vamos a mover todo el término. Es muy importante que tengan en cuenta que este término afecta a los términos que previamente se encontraban en este miembro de la ecuación. ¿Y cómo indicamos esto? A través de un paréntesis. Recordemos que este término es un término compuesto. Ya vimos cómo se pueden mover los términos en sentido diagonal. Ahora veamos con este término cómo se mueven los términos en sentido horizontal. Vamos a hacerlo. Este término que está acá puede pasar al otro lado de la ecuación en sentido horizontal. Él pasa con su signo, con el signo positivo. Pero hay una norma que nos dice que todo término que se mueva de un lado de la ecuación al otro
en sentido horizontal debe cambiar su signo. Si él era positivo, ahora es un término negativo. Acá, como no quedó nada, colocamos el cero. Bien, con estos conocimientos básicos ya podemos enfrentar el desarrollo del ejercicio. Gracias a la presentación anterior tenemos una serie de herramientas que nos permiten realizar el despeje de ecuaciones. Sin embargo, si aún les quedan dudas, les recomiendo que observen este video, en el que desarrollamos los conceptos básicos con mayor amplitud, pero igualmente de forma precisa y sin perder tiempo. Con lo que aprendimos y al enfrentarnos a una ecuación, podemos ver a simple vista algo que antes no podíamos ver. Ahora sabemos que como estos dos términos se relacionan a través de un signo positivo o negativo, ellos son términos horizontales y por lo tanto sabemos que se van a mover en sentido horizontal. Acá vemos que existen dos factores que conforman un término compuesto. Y los términos compuestos tienen la posibilidad de enviar sus factores al otro lado de la ecuación. Y vamos a hacerlo. El 4 lo podemos pasar, como ya dijimos, en sentido diagonal. Y ahora debemos tener cuidado de que este término afecta a los términos que ya se encontraban en ese miembro de la ecuación. Lo que viene ahora es muy sencillo. Vamos a multiplicar este factor por los términos que se encuentran dentro del paréntesis. 4 por x me da que es 4x menos 4 por 3 me da que es igual a 12, igual a 5 por x, 5x, más 5 por 2 me da 10. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos despejar la x, ya lo sabemos. Por lo tanto, agruparemos la x de un solo lado de la ecuación. Podemos hacerlo del lado derecho o del lado izquierdo. Por convención, siempre lo hacemos del lado izquierdo, lo que significa que este término algebraico debemos pasarlo al otro lado de la ecuación. Vamos a hacerlo así. Este término lo pasamos al otro lado de la ecuación. Él pasará con su signo, pero como hay una norma que nos dice que todo término que pasa de un lado de la ecuación al otro en sentido horizontal cambia su signo, así lo debemos hacer y cambia a signo negativo. Este término numérico pasa al otro lado de la ecuación y así lo vamos a hacer. El término pasa al otro lado de la ecuación con su signo, pero como hay una norma que ya se las indiqué de que un término al pasar de un lado al otro de la ecuación en sentido horizontal debe cambiar su signo, así lo debemos hacer. Ahora ya tenemos términos semejantes en ambos miembros de la ecuación y por lo tanto podemos sumarlos. Son términos semejantes porque tienen la misma parte literal, en esta oportunidad la x. Si sumamos 4x menos 5x, el resultado va a ser menos x, igual a 22. Multiplicamos esta ecuación a ambos lados por menos 1 y me da que x es igual a menos 22. Y este es el resultado. Bien, con esto concluimos el ejercicio. Gracias por su atención. Si no se han suscrito, los invito a hacerlo. No olviden revisar los distintos videos que hemos publicado con respecto al despeje de ecuaciones. De nuevo, muy amables por su atención y hasta una nueva oportunidad.